Hola, me llamo Beatriz Taboada, pertenezco a la familia Taboada de Zúñiga, del Pazo de Tor. Creo que es un privilegio conocer tus antepasados desde el año 1286. Bueno, la primera vez que conocí el Pazo de Tor fue de la mano de mi padre, que me había contado ya un montón de historias, ya que él pasaba los veranos con sus hermanos y sus primos en el Pazo de Tor. Bueno, mi primera impresión fue al pasar el portalón grande, pues que aparecía un perro mastín, algo que es muy típico en la familia, una tradición que aún se sigue conservando. Después el jardín de entrada, que en su tiempo estuvo, como mi padre me decía, con pavos reales. Y luego apareció la casa y la hiedra que lo rodeaba, que creo que es algo que le daba mucho carácter. Ya dentro de la casa, lo que más me llamó la atención fue el armario colchonero, que nunca creí que hubiese un armario tan grande, y como no, con 10 años el laberinto, que estuve jugando durante muchísimo tiempo. Ya a lo largo de los años he ido visitando el Pazo y cada vez recordando a través de las historias que me habían contado en cada habitación, en cada salón, fui descubriendo cada una de las joyas que se esconde en esta casa, tremendamente grande. Bueno, a pesar de ser una casa muy grande, es una casa muy acogedora, es una casa muy vivida, muy disfrutada, y creo que te atrapa desde el momento en que la conoces. Creo que es de alabar la labor de la familia, que a lo largo de estos años fue recopilando un montón de objetos y conservándolos hasta la actualidad. Lo que me gustaría sería que cuando se hiciese la visita, detrás de cada foto, cada retrato, hay una historia que realmente merece la pena conocer. Entonces me gustaría que se conociese un poco más a la familia a través de todas estas fotos. Bueno, la estancia que más me gusta de la casa ahora es el salón de billar, o sea, el salón de juegos. Creo que es de las salas que, no sé, todavía creo que lo recuerdo allí. Y la obra con la que me quedaría sería con los carruajes que trajo de Salamanca mi bisabuela. Luego, para contar un poco más de la familia, creo que los Taboada eran excelentes conversadores. Les encantaban las tertulias y las sobremesas eran infinitas. Se explayaban, vamos, hasta bien entrada la tarde. Creo que otra cosa que es de muchísimo valor, que la gente no sé si conoce, es la biblioteca, que son 3000 volúmenes donde hay libros desde el siglo XVI hasta el siglo XX que se fueron recopilando a través de las carreras que ellos estudiaron, donde puedes encontrar libros de religión, agricultura, leyes, medicina. Y ya por último, dar las gracias al personal que realiza las visitas guiadas del Pazo por todo el cariño y la paciencia que ponen en cada una de las explicaciones, y dar la enhorabuena por los 10 años y espero que sean muchos más y que el Pazo de Tor no se conoce en una visita sino en muchas. Hasta luego.